Ha habido trending topics interesantes ahora dominando en las redes sociales en las últimas horas. Uno tiene que ver con un hashtag que se llama INE, o sea, Instituto Nacional Electoral, con esta primera noticia que les daba al iniciar el programa sobre esta pretensión del Instituto Nacional Electoral de hacer unas nuevas instalaciones para la organización de elecciones, con una inversión de 1.100 millones de pesos en un momento tan difícil como es el año que entra. Y el otro es un hashtag que es Monreal, este nuevo delegado del partido político Morena, que como ustedes saben es delegado en la Cuauhtémoc. Estos dos polémicos temas dominaron a las redes sociales en las últimas horas. Uno de ellos, como le digo, tuvo que ver con este anuncio del consejero presidente del INE sobre la construcción de la nueva sede en una época, digamos, apretada. Y un segundo trending topic recorrió a las redes sociales luego de haber denunciado el jefe delegacional en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, que desconocidos le dejaron una mochila con casi 1.600.000 pesos con un letrero que decía: regresaremos después para ver si continúan las entregas. O sea, dando un... ahí está el dinero, ahí está la denuncia de Monreal, y también en ella hubo otra en donde lo amenazan de muerte diciendo: y también los delegados se mueren. Obviamente los usuarios en las redes sociales se dieron vuelo con las críticas y hasta burlas hacia estos dos temas y expresan algunas de sus reacciones. Por ejemplo, sobre el tema del Instituto Nacional Electoral, dice Flor Juárez: no se supone que estamos en recesión. Bueno, no estamos en recesión, Flor, estamos en crecimiento muy bajo. Recesión es la definición económica, ¿no? 2 trimestres con crecimiento del Producto Interno Bruto negativo te dan un proceso recesivo. No lo tenemos en México. En México tenemos un crecimiento lento, más no recesivo. Pero yo entiendo lo que quieres decir. Lo que quieres decir es un momento de austeridad, y entonces pues tendrá razón. Flor Juárez: no se supone que estamos en recesión y no debemos hacer gastos inútiles. Bueno, ahí está esto, que es una propuesta. Arturo Aguilar: la verdad, los mexicanos seríamos unos ineptos si dejamos que Lorenzo Córdoba haga su casa club para sus cuates y su familia. Eray Ruiz dice: está loco Lorenzo Córdoba, es más, el INE ya no es confiable. Siento que debe desaparecer. Fíjense, una institución ciudadana, como es el Instituto Nacional Electoral, que en teoría ahí estamos representados todos, que en teoría los consejeros son consejeros ciudadanos, es decir, que no tendrían ninguna otra influencia más que la tuya y la mía. Y se habla de hasta la inminente, mejor, desaparición del instituto, porque no es confiable. Esto me lleva a la degradación de las instituciones en México. Si el INE no es confiable, si pierde confianza el Ejército y la Marina Armada de México, si pierde confianza la Iglesia o las iglesias, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tendríamos que recuperar? ¿En dónde habría que trabajar para otra vez tener confianza? Confianza, con fe. Cuando se pierde la fe en las cosas, se pierde la fe en el futuro. Y esto no lo debemos de permitir. Y no es frase, ¿eh? Pienso que es un concepto real. Tomás Munguía: no tienen perdón, tenemos la peor democracia, la corrupción a todo lo que da, y estos funcionarios ganan y gastan como si sirvieran para algo. Fíjense el concepto en el que nos movemos, ¿eh? Elisa Hernández: increíble que piensen en algo así cuando hay tanta carencia de escuelas, de localidades alejadas, de lugares olvidados en México. Adriana Díaz: aprovechando que el país está en auge, hay que gastar en obras multimillonarias. Están viendo y no ven, es el colmo, Pedro, me dice Adriana Díaz. Sobre la mochila con el 1.600.000 pesos, Marco Plata:
puro teatro, Pedro. No creo que su seguridad permita que un hombre desconocido con una mochila se acerque y peor, que se la deje y se retire como si nada. Todo es un cuento para hacer creer a la gente que es el político más honrado. Es solamente un peje zombie y ese sería el único que lo podría creer. Dari con H al final, suena a novela fabricada. Ya no se puede creer ni en las apariencias o en la presunta rectitud de los políticos. Luis Rodríguez, qué asco, fíjense, de Ricardo Monreal, qué asco de persona. Cree que le vamos a creer que es un santo, es un cínico y un hipócrita. Claro, habrá tontos que le crean, o a lo mejor se le hizo poco el donativo para el peje y se sintió ofendido. Por eso, mejor denuncia y lo devuelve. Omar 2000, pues que le hable a su compadre, el de las ligas, o sea, él sabrá qué hacer en este tipo de casos. Patricia Martínez Corona dice, qué raro, qué de raro tiene, si es una verdadera rata. Habla de Monreal, ¿eh? Solamente miren cómo dejó a Zacatecas en la calle y todavía tienen el descaro de ponerlo como jefe delegacional, sabiendo lo corrupto que es el señor Ricardo Monreal. Y me habla Patricia Martínez, que ella es justamente oriunda de allá, del lugar que Monreal gobernó. Vicente Monroy, habemos populismo. Miren nada más a este tránsfuga del PRI que ha vivido toda su vida del presupuesto. Es un cinismo abierto y descarnado. Vamos a hacer, es lo que piensan ustedes en las redes sociales. Es muy... Fíjense que sí, estoy viendo un deterioro. Hay una incredulidad en mucho de lo que se hace. Hace muchos años estaba yo platicando con un político de México que en aquel tiempo era presidente nacional del PRI. Se llama Genaro Borrego, creo un hombre probo en la vida política mexicana. Hoy, por cierto, teniendo un desempeño en el sector privado. Y él, cuando fue presidente nacional del PRI, me dijo, Pedro, fíjate que el problema que tiene el PRI ahora es que antes decíamos una mentira como políticos y no se creía. Ahora decimos una verdad y tampoco se cree. Cuando no se cree una mentira o una verdad y no hay una distinción entre una y la otra, lo que hay que hacer, como tendría que hacerse en el PRI que yo dirijo, decía él, es que hay que refundarlo, hay que rehacerlo, reconstituirlo, darle una orientación que resulte otra vez creíble. En toda la historia del hombre, las instituciones decaen, entran en crisis y tienen que volverse a reconstituir para volver a ser ya refrescadas instituciones vigentes. Creo que en México eso es lo que tenemos ahora. Tenemos un proceso de deterioro en la credibilidad de nuestras instituciones, lo que hace que éstas no resulten creíbles. Es grave, sí es grave, y pienso que en este proceso de deterioro no hay institución ahora que esté exenta de alguna culpa o de alguna desconfianza. Vean a la institución presidencial, vean a la institución legislativa, vean a la institución jurídica de México, vean a la institución ciudadana por antonomasia, que sería la del Instituto Nacional Electoral. Vean la que ustedes quieran, la que sea, la que quieran. Todas están pasando por una crisis. Y creo que es momento de replantearlas. Es un buen momento de reorganizar a México. Hay teorías sobre qué hacer. Una es reconstituirnos, refundar a la República, replantear la Constitución, rehacerla, simplificarla, quitarle tantos parches, hacer que ésta sea simple, sencilla y objetiva. Y con ello,
el resto de las instituciones de la República podrían ser susceptibles de someterse a una reconsideración para que volvieran a emerger como instituciones confiables. Yo sé que es un esfuerzo enorme, pero tal vez, bueno, hay momentos en la vida en donde los pueblos tienen que hacer esfuerzos de esa naturaleza. Tras 10 horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica. La reglamentación indica que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica con respecto a la información inexacta o falsa que cause algún agravio. Las reservas presentadas por el PRD y PT que aseguraban contienen aspectos que favorecen o que protegen a, por ejemplo, grandes televisoras, fueron simplemente desechadas ante el Pleno. Aquí está parte de lo que les digo. O sea, en esta reconstitución de lo que sería en un debate el derecho de réplica, estamos constantemente viendo la necesidad de la ciudadanía de estar en la temática, pero al mismo tiempo en la discusión que nos lleve a argumentaciones que sean lo suficientemente reflexivas como para poder entrar a otros terrenos en donde todo funcione de mejor manera, con un grado, y eso es lo que mueve a un Estado, en su gobierno y en su gente. El Estado, digamos como globo, como englobándolo toda la actividad. En el fondo, lo que todo esto nos propone es un Estado en el que prevalezca la buena voluntad. Y cuando hablamos de buena voluntad, nos preguntamos, ¿la buena voluntad existe? Pensamos muchos que sí. Lo que hay que hacer con la buena voluntad es ponerla de moda. Y a veces se nos va de la óptica. Voy a pasar después de esta pausa aquí en Madrid. Voy con el doctor Mújica, que nos participa sobre la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en un segmento, se los digo, lo grabé en México antes de venir a España. Muy interesantes algunos puntos de vista que nos tiene el doc Mújica en música. Mújica es medio música, pero eso nada más lo sabe él y yo también. Hacemos una pausa, regresamos a México con él.